Egunon, vamos a ir a un libro bien interesante de 1974, como es La caída de un presidente y el texto de las cintas que hundieron a Nixon, el Watergate. Es un libro grandote, a pesar de que todo lo grande que es, solamente tiene 430 páginas. ¿Por qué? Pues porque la página aquí es grandota, es bien maja, y hay también una serie de páginas que no están contabilizadas con imágenes, como por ejemplo esta de el señor guardián, el guardia de seguridad en el edificio Watergate, donde estaba la sede del Comité Nacional Demócrata en los robos que se sucedieron aquella noche, liderados por Hunt, Gordon Liddy y el respaldo de la Casa Blanca, como todo el mundo sabe, respecto al comité de reelección del año 1972, unas elecciones que fueron el primer martes después del primer lunes de noviembre de aquel año, con el señor Mitchell, Magruder y todos los nombres que luego, posteriormente, la investigación de Woodward y Bernstein llevaron a cabo a través del Washington Post. Por lo tanto, ahí tenemos esa realidad objetiva en donde el Watergate fue algo mucho más que un robo de tercera, que era la destrucción sistemática de todos los candidatos del Partido Republicano, del Partido Demócrata. Precisamente porque el Partido Republicano, el de señor Richard Milhouse Nixon, había perdido el poder mmm, hacía ya bastante tiempo. Había tenido la suerte de tener la Casa Blanca en los años 20, entre el año 1920 y 1932, con Hoover, Harding y Coolidge, tres presidentes republicanos, pero antes había tenido el señor Woodrow Wilson, dos mandatos. Luego lo tendría el señor Franklin Delano Roosevelt con cuatro mandatos, el último culminado por Harry S. Truman. Y por supuesto, después de Ike Eisenhower, que fue un periodo interregno, pero técnicamente no fue tan republicano como se debería de haber supuesto, porque, digamos que técnicamente las cámaras de representantes, la Cámara y el Senado, estaban en manos demócratas. Y luego, evidentemente, llega JFK, luego llega el señor Lyndon Baines Johnson, que había sido senador y había controlado bastante el Senado personalmente y evidentemente la Cámara de Representantes. Por lo tanto, ciertamente habían visto un mandato demócrata de la pera y evidentemente cuando logran el mandato presidencial, después de la deconstrucción, sucede en 1968 del Partido Demócrata, con el ingrediente final, que es la guerra de Vietnam, pues dicen, este es el momento del Partido Republicano para tomar el poder para 25 años. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos desde la Casa Blanca. No vamos a depender del FBI, no vamos a depender de la CIA, vamos a hacer un sistema de seguridad desde la Casa Blanca para atacar cualquier candidato que sea del Partido Demócrata, a todos los niveles, para que no vuelva a pasar lo que sucedió, se supone que piensa Nixon, en 1960, en donde supuestamente Sam Giancana, de la mafia, apoyado al padre, Joseph P. Kennedy, llevaron los votos a hinchar las urnas de la ciudad de Chicago. Lo que no se acuerda el señor Nixon es que la jugarreta que acusan a Sam Giancana y a los demócratas en la ciudad de Chicago, en la zona rural de Illinois, fue llevada exactamente por los miembros del Partido Republicano. Exactamente. Por lo tanto, cuando se dice a posteriori, tenían que haber hecho una investigación federal para... habrían salido los dos elementos. El elemento demócrata, que se acusa, pero habría salido el menos conocido de la inversión republicana en una subversión del voto en la zona rural del estado. Por lo tanto, ciertamente, que el primero que tenga la carga de la prueba, que tire la primera piedra. Y nadie la tiró. ¿Por qué? Por buenas y poderosas razones. Evidentemente luego, cuando perdió el antiguo vicepresidente Richard Nixon, obtuvo la candidatura para la gobernación de California y fue derrotado en 1962. Por supuesto, está la situación con Valle de Cochinos en 1961, con los mismos ingredientes, con Hunt, con Liddy, con los cubanos del asunto Watergate. Está, por supuesto, el asunto del asesinato de Kennedy, también, por ahí, cuando Nixon hablaba de en clave, hablaba mucho en clave.
Valle de Cochinos, Kennedy, se refería a cosas soterradas que tenían que ver también con este plan desde la Casa Blanca para tratar de destruir, por ejemplo, el asunto Canuck. Hay un montón de asuntos en donde, pues por ejemplo, hacían putaditas, como por ejemplo mandar pizzas a los miembros del Partido Demócrata, o contraprogramar las horas o los locales a la hora de o enviar a gente para reventar los actos, y evidentemente eso increciendo a un montón de cosas que ya iban en un sentido mucho más dañino y transgresor, siempre financiado por este grupo selecto desde la Casa Blanca. Por lo tanto, ciertamente es un asunto grave y doloso a la hora de establecer la relación con el pasado. Y por supuesto, cuando estalló en el ámbito europeo, fuera del ámbito de los Estados Unidos, pues se vio, y por eso es interesante este libro, que en su primera parte de la caída de un presidente establece una relación de los posicionamientos teóricos respecto a los autores, como son estos Kranz y Giraud, alemán y francés, pues teniendo esa visión en donde en principio tienes esa realidad desde el elemento superior, desde el posicionamiento de superioridad europea de, bueno, esto pasa porque los Estados Unidos son una democracia joven, no han avanzado y por lo tanto necesitan estudiar, necesitan progresar, y esto les pasa pues porque no son en realidad una democracia consolidada y evidentemente pues tienen sus dificultades. Y no, los europeos somos gente con un nivel cultural y político más elevado y por tanto ciertamente nosotros no podríamos tener un algo de esto en el ámbito europeo. No, nosotros ya somos gente refinada y por tanto ciertamente el Dams o Watergate se queda en Estados Unidos. Ahí tenemos el asunto, como se habla del triunfo de Richard Nixon, la visión europea de Watergate, el inusitado superyoísmo yanqui, el vacío político de la vida americana, la libertad americana, elecciones a base de millones de dólares, a que esto suena, ¿verdad? De más actual, los fabricantes de gobiernos, la historia de las escuchas telefónicas, los fontaneros de la habitación 16, el escándalo del New York Times. Aquí tenemos el tema ligado a Daniel Ellsberg, con el ámbito de la investigación para con el psiquiatra de Ellsberg. Le entraron para conocer el historial de este antiguo investigador del Pentágono, pero que, bueno, pues tuvo un posicionamiento crítico con el tema de Vietnam y sacó a la luz todo el historial que provenía de los años 50 y ligando luego también el periodo donde hubo asesores en el periodo de Kennedy, y luego eclosionando con el ámbito de la bandera falsa del Golfo Tonkin en el año 1964. Por lo tanto, ciertamente tenemos ahí los fontaneros en entrenación. Los fontaneros era una forma de referirse a este grupo de secreto de la Casa Blanca de Nixon. La presión vindicativa de Nixon y por supuesto pues todas estas realidades de dinero, de dónde sale dinero, aquello de sigue la pista del dinero que le dijo el Garganta Profunda a Woodward, que supuestamente era el número 2 del FBI, que cuando muere J. Edgar Hoover no le ponen de líder ni siquiera provisional y por tanto se rebotó en teoría, empezó a soltar lastre a través del Washington Post y del señor Woodward, los supuestos nazis americanos. Es cachondo, realmente cachondo, poner en pie de igualdad a las purgas estalinistas, que lo hace este libro, las purgas estalinistas, la noche de cristales rotos y el Watergate como si fueran equiparables. Dices, hombre, podemos ponernos intensos, pero tanto es no entender lo que pasó en el siglo XX. Por supuesto, el tema de los el exagente, fontanero cubano y todas estas cosas respecto a la última cuestión, que es el asalto formal al Watergate, a la sede del Comité Nacional Demócrata. Y por supuesto, hay una segunda y tercera parte, como es el asunto ligado a, bueno, pues la tercera parte sobre todo es el inicio de las cintas
que son las cintas entregadas por el presidente Nixon al juez especial para el asunto Watergate, que fue aquel conocido juez John Sirica. Evidentemente, esta es la transcripción de todas las cintas que van desde la página 101 hasta la 424. Todas y cada una de estas realidades desde, bueno, pues el año 1972-73, porque sucedió una cosa curiosa. Y es que en la presidencia de Richard Milhouse Nixon, que quería quedar para la posteridad, decidió que todas las conversaciones que se hicieran en el despacho oficial, en el despacho oval de la Casa Blanca, el ala oeste, fueran registrados por cinta magnetofónica. Y en un momento dado se conoció que existían esas cintas y fueron objeto de polémica, si eran propiedad del señor Nixon, si eran públicas, si debían de ser entregadas para la investigación. Cuando se amplió la investigación desde el nicho del caso Watergate en concreto y se amplió a una visión más amplia de la circunstancia, porque en teoría, como se ve en la película de Alan J. Pakula, del caso con todos los hombres del presidente, tenemos esa visión de la primera parte del libro de todos los hombres del presidente, de Carl Bernstein y Bob Woodward, respecto a la limitación respecto al asunto Watergate en exclusiva. Porque digamos que la película termina cuando Nixon ha sido reelegido en noviembre del año 72, pero ellos, Woodward y Bernstein, que han tenido un pequeño traspiés en ese año, en ese momento, siguen trabajando y se ven paralelos en ese final la situación de la reelección de Nixon, y que ellos, a pesar del traspié, pues siguen volviendo a hilar desde el principio y retomar la investigación para seguir. Es la segunda parte del libro lo que realmente nos transporta a esa visión de la destrucción sistemática de todos los candidatos del Partido Demócrata por parte de los republicanos. Y ciertamente no entra en la película. Pero ciertamente es un asunto interesante porque, en teoría, las cintas nos deberían de explicar cuál es la visión que se tenía desde el despacho oval del asunto y las progresivas mentiras que se iban implicando para tratar de salvar a las personas, sobre todo a los dos perros pastores alemanes, como fueron John Haldeman, John Ehrlichman y Bob Haldeman. A veces son intercambiables, como los perros pastores, que a veces se parecen tanto entre unos y otros que, bueno, pues. Y eso que de uno de los dos hay un vídeo sobre un libro que leí y adquirí en Rosendal, en una librería de segunda mano, en el original en inglés. Está el vídeo sobre ese comentario de ese libro, está en este canal. Pero en fin, estamos en esa circunstancia en la que, por ejemplo, habría sido terriblemente, enormemente provechoso, sí, este contrafactual. A veces uno piensa en contrafactuales que hubiera pasado, por ejemplo, con ese libro que fue convertido en serie de 11-22-63 de Stephen King, respecto a la idea de aparece una madriguera en el armario de un restaurante en Lisbon, en Maine. En prácticamente buena parte de los libros los establece en Maine, evidentemente no en El Resplandor, que lo establece en Colorado, pero se entiende que Stephen King establece sus libros como geográficamente situados en el gran estado de Maine, del que es originario. Pues en este, él no podía ser de otra manera, lo establece en Lisbon y establece el vínculo con el año 1960. Un poquito antes de las elecciones presidenciales entre Nixon y John Fitzgerald Kennedy, y se establece la idea de que pueda ir a salvar a Kennedy en Dallas el 22 de noviembre
22 de noviembre del año 63. Por tanto, esa serie, que está comentada en este canal ampliamente y con profusión, pues podría dar la idea de, ¿y si volviéramos al año 1970 a través de una madriguera y hubiera la posibilidad de comunicarse con Woodward en el Washington Post y decirle, por ejemplo, tenemos las cintas con un doble elemento de sentido pintoresco, como podría ser primero, ¿cómo demonios tenemos unas cintas de algo que ha sucedido dentro del despacho Oval en la Casa Blanca y además traducidas al castellano y poder presentárselas al señor Woodward? Aquí tiene las pruebas, no es fuente primaria de la que usted pueda tirar, pero tiene nombres de donde puede investigar y el sentido de la investigación, con lo cual ha avanzado mucho y no necesitará a Garganta Profunda. Y te dirá, ¿quién es Garganta Profunda? Eso es. Y por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un primer elemento de choque con la realidad. Y el segundo sería ver en 1970, 1971, incluso antes del asalto al Watergate, eh, algo que sucederá en el futuro. Es decir, conversaciones que aún no han sucedido en el despacho Oval de la Casa Blanca, tenerlas ya transcritas. Eso sería alucinante seguramente y como mínimo nos daría en el puesto de dirección adjunto junto a Brent Bradel en el Washington Post, pues simplemente por este documento que aportaríamos a el señor Woodward. Con lo cual, ciertamente, cuando uno echa la imaginación a volar de cómo sería ir a ese Nueva York de 1970-71 con un libro como este y enseñárselo a Woodward y decirle, tenemos la solución a tu caso, podemos darte ayuda. ¿Qué caso? Pues si todavía no ha empezado. Bueno, pues precisamente vamos a darte la clave de la incriminación de Richard Milhouse Nixon. Con lo cual, ciertamente, a posteriori, evidentemente es un poco coñazo el tema de la transcripción, ya ha perdido la actualidad, es un libro que sale en 1974, fundamentalmente para explicar lo del momento, desde una posición europea, muy de superioridad moral, lo cual ciertamente le resta credibilidad a la primera parte, la segunda evidentemente es simplemente la transcripción de las cintas y ya está, impunidad. Hay algunos huecos en donde pone inaudible de la escasa calidad de las grabaciones, lo cual es entendible por la tecnología de la época, pero a veces uno puede entender que era deliberado, en tanto en cuanto hay esos famosos 18 minutos y medio de ausencia en donde, bueno, pues ha especulado de todo, de lo que podía haber en esa cinta secreta, lo cual evidentemente en el segundo de National Treasure, la búsqueda, con Nicolas Cage, bueno, pues ahí tenemos la referencia a que en el libro secreto del presidente, que es el libro en el que aparece en esa segunda parte, estarían incluidos, además de lo que viene en la película y lo de la página 47, que iba a haber sido la parte fundamental de la tercera película no nata, tenemos esa realidad respecto a lo que los 18 minutos y medio faltantes del caso Watergate de las cintas que están transcritas en este libro estarían en ese libro secreto del presidente. Pero eso entraría dentro del ámbito de la conspiración y del secretismo y de estas cosas, de las teorías del oculto. Y por lo tanto, ciertamente hay que ceñirse a la realidad. Y la realidad es que el Watergate sucedió, de que ahí tenemos el libro de todos los hombres del presidente, de Bernstein y de Woodward. Tenemos la película de Alan J. Pakula de los años 70, una de las mejores, y base para Aaron Sorkin, para el ala oeste de la Casa Blanca. Y tenemos también, por supuesto, otros libros con la transcripción exacta de lo que había en las cintas. Por lo tanto, ciertamente este libro es uno de esos libros que puede uno tener para relacionarse con la época. Porque como hubo quien se leyó los tomos de la Comisión Warren, pues no está de más leer el libro que contiene las cintas de las transcripciones respecto al Watergate, y así uno enriquece su punto de vista y sabe hablar con mayor causa y efecto. Por tanto, ciertamente, este libro está bien para añadirlo al régimen de lecturas respecto a este importante tema de la historia del siglo XX. En fin, y sin más,
Es que ricasco, agur berobat, beti helpian.